especialmente al ingeniero Hugo Polo. Él está con el número 1 por Alianza Popular, sobre todo para comentarios que tienen que ver con el desarrollo de Moquegua, el desarrollo regional de Moquegua, y que tiene que ver mucho también con la gestión congresal. Ingeniero Polo, muy buenos días a Radio El Puerto. Muy buenos días, Hilo. Gracias, Jano. Sí, ingeniero, quisiéramos preguntarle en primer lugar el caso de la presa de Pasto Grande, ¿no? Ese es un tema que me parece a mí importante, en el sentido que nunca se buscó una alternativa, ¿no? de tener un embalse paralelo para poder sobre todo hacer limpieza, ingeniero. Hay 20 millones de metros cúbicos, según le indican ellos en las pruebas de batimetría, hay 20 millones de metros cúbicos de lodos, ¿no? Lodos activos que están obviamente en el fondo de la laguna, ingeniero. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos postulando al Congreso por Alianza Popular con el número 1 y queremos ser elegidos para trabajar por el desarrollo de Moquegua integral, Moquegua región. Si bien es cierto, de repente esta frase suene un poco hueca o trillada, vamos a desarrollar las ideas para demostrar que definitivamente tenemos cosas diferentes que plantear y además, lo más importante, ir desarrollando los problemas que le aquejan a toda la región, a Hilo fundamentalmente, a la parte alta de Moquegua, a trabajar por esta región la más olvidada del sur del país, la más atrasada, la menos desarrollada. Bueno, precisamente, ¿por qué es importante la presa de Pasto Grande? Para Moquegua e Hilo, o para Hilo y Moquegua. Precisamente porque, primero que nada, nos da agua potable. Y, valgan verdades, a pesar de los enormes recursos de canon que hemos recibido los últimos años, ni Moquegua ni Hilo tiene agua potable de calidad. Mucho menos, si la población no la tiene, la agricultura peor. ¿Qué sucede? Como todo en el Perú, se hacen las cosas a medias. Y parte de eso es el proyecto Pasto Grande, que se ha ido desarrollando en realidad a un costo altísimo. Es uno de los proyectos más caros, uno de los proyectos de este tipo más caros a nivel nacional. O sea, eso, ingeniero, perdón, ¿es uno de los proyectos más caros del Perú? Uno de los proyectos. Y sin embargo no ha cumplido con sus... No ha cumplido con sus objetivos en todos estos años que tiene la presa o que tiene el proyecto funcionando. Y precisamente uno de esos problemas es el no tener un sistema alternativo para limpieza o para tareas de mantenimiento. Obviamente, como es cualquier presa, eso va a ir acumulando sedimentos y residuos en el fondo que finalmente van colmatando la presa. En otras palabras, para el poblador común y corriente, van quitándole capacidad de almacenamiento de agua. Y hoy día tenemos ese problema, que si le sumamos además los propios contaminantes del agua natural que vienen de diferentes fuentes, entonces tenemos un sistema de abastecimiento de agua para la población y la agricultura realmente complicado. ¿Cuánto cuesta limpiar el fondo de la presa Pasto Grande? No lo sé, pero no creo que sea barato ni fácil de hacer rápidamente o en el transcurso del tiempo. Sí, porque hubo la posición, ingeniero Bolo, de que, bueno, la alternativa de otro embalse sería la presa Humalso. Así es. Tú sabes que eso tuvo bastante oposición al inicio. Hoy en día es la alternativa. Lamentablemente nuestros políticos, entre comillas, tradicionales, que han venido siempre prometiendo, y por eso mis palabras iniciales, el oro y el moro a toda la población y la región. Por ejemplo, recordemos al gobernador regional anterior que prometió pues construir una presa por año. Martín Vizcarra, ¿no? Y simplemente a las justas terminó, y no sé si del todo bien, con la presa que le dejó su antecesor, el actual gobernador regional, la de Chirimayune. Entonces, somos un país que no mira sus fuentes de agua. Millones de metros cúbicos se pierden anualmente en el mar,
caso específico del río Tambo, en fin, todos los ríos que terminan en este lado del Pacífico, y no hemos desarrollado las suficientes capacidades de almacenamiento a nivel nacional para precisamente llevar adelante la anhelada transformación del país de ser un país netamente exportador de materias primas a una agroexportación de punta, ¿no? Ingeniero, complementariamente a Pasto Grande, el trasvase de Chilota a Chincune, ¿no? Ese es otro problema. La empresa, ingeniero, perdón, la empresa Anglo American, ¿no?, ha dado 32 millones, pero dijo que iba a dar 100, ¿no? Efectivamente, este año se cumplen 3 años del anuncio que hizo el presidente anterior. Lamentablemente tengo que volverlo a mencionar, hoy en día candidato a vicepresidente por el partido del señor PPK, partido por supuesto que en mi entender solamente trabaja para la gran empresa. ¿Qué sucede? Con bombos y platillos anunciaron que como muestra de buena voluntad la empresa Anglo American daba el depósito inicial al fideicomiso de los 1.000 millones de soles, 100 millones de adelanto, ¿no es cierto? Se van a cumplir 3 años y el único depósito que ha hecho Anglo American hasta el momento son 32. ¿Qué significa? Que esos 32 aparentemente no estarían garantizando el trasvase del Chilota a Chincune a la cuenca de este lado, que garantice finalmente el desarrollo de las lomas de hilo, porque ese es el propósito. Ingeniero, es la segunda parte del proyecto Pasto Grande. Sí, perdón, solamente era para complementarle, ¿no, ingeniero? Porque ahí se tiene que bombear el agua a 200 metros de altura, ¿no? Y obviamente, ¿quién va a pagar esto, no? Según tengo por entendido, ahí va a haber una planta hidroeléctrica, pero esto no existe todavía, ingeniero. Tendrían que en realidad certificarnos, porque es parte del proyecto. Precisamente la parte más costosa del tema no es en sí la derivación, sino es el bombeo permanente de estos 200 metros que hay que levantar el agua de la cuenca del Oriente hacia este lado del Pacífico para garantizar el tema de las lomas de hilo, precisamente, de la ampliación de la frontera agrícola. Y en mi entender, esa parte, ese componente, hasta el momento no está 100% financiado, a pesar de lo que han manifestado anteriormente. Efectivamente, ahí hay que construir 2 centrales hidroeléctricas. Una es para vender la energía al sistema interconectado del país, y la otra es precisamente para solventar el costo del bombeo permanente del agua hacia este lado. Sí, porque indicaron, según yo conversé con el director de Pasto Grande, indicaron, ingeniero, de que sí es verdad, hay dos hidroeléctricas que están planificadas para ese trabajo por esa empresa ICA, creo que es de japonesa. Así es. ¿No? Y que esto lo iba a hacer, pues, a través de Enersur, o sea, los convenios, Enersur iba a manejarlos con ICA, ¿no? Así es. O sea, Enersur, como empresa comercializadora de energía, se iba a encargar del tema. ¿En qué ha quedado? No lo sé, pero si ya tenemos tanto retraso en el inicio del trasvase, no sé si es que la misma suerte tiene la construcción de las hidroeléctricas, ¿no? Ingeniero, cambiando de tema, me parece un tema importante. Estamos en el puerto de Hilo a esta hora de la mañana. ¿Qué implica, ¿no?, el poco desarrollo del puerto de Hilo? Un puerto estratégico que estamos nosotros, pues, en el corredor interoceánico, ¿no? Tenemos a los países asiáticos al frente. ¿Y qué implica, ingeniero? ¿Por qué no desarrolla el puerto de Hilo? Bueno, yo lo que te quisiera creo que la pregunta correcta debería ser: ¿por qué no desarrolla Moquegua? ¿Por qué no desarrolla Moquegua región? ¿Por qué no desarrollamos integralmente cuando tenemos todo para ser realmente una potencia? El tema es simple: estamos entre Arequipa, la segunda economía del país, y Tacna, que por ser frontera, desde la época de Odría ha recibido, pues, todos los mimos y todos los beneficios de los gobiernos por años de años. Entonces, por un lado, por ejemplo, tenemos la férrea oposición y el lobby del Grupo Romero, de los dueños de uno de los dueños del país, efectivamente, que son los concesionarios de la empresa del muelle de Matarani, ¿no es cierto?, a través de la empresa Tisur, la administradora de puertos que tienen ellos,
y que es la concesionaria de Matarani, valga la redundancia. Entonces, obviamente, ¿qué le va a convenir que se desarrolle Hilo cuando va a ser una competencia total al muelle de Matarani, al puerto de Matarani? Acordémonos incluso que el proyecto Quellaveco, en su concepción inicial, contemplaba la salida de los concentrados por Matarani, y la presión de la población hizo que se cambiara al puerto de Hilo. Entonces, por ese lado, y lamentablemente nuestras autoridades en todo nivel poco o nada han hecho para romper ese bloqueo natural que tenemos por parte de Arequipa, tal cual sucede, por ejemplo, con el aeropuerto de Hilo, que tiene todo para... Y sí, dieron hasta todo, tiene todo, balizaje, luces, tamaño de pista, los equipos para ahuyentar las gaviotas, etcétera. Sin embargo, por la oposición de Tacna y la complacencia de autoridades que tampoco han hecho nada, acordémonos que simplemente con bombos y platillos se hizo el vuelo inaugural de Peruvian y nunca más se volvió a decir nada. El aeropuerto de Moquegua, que si bien es cierto es bastante más pequeño, pero que sí puede recibir naves comerciales de las que se operan en el país, tampoco lo quieren operar. Entonces tenemos bloqueo de puerto por un lado, por el otro lado bloqueo de aeropuerto, y nos han convertido en ciudadanos de tercera categoría, a los moqueguanos, a los ileños, a los omateños, que para podernos embarcar por salud, por negocios, por placer, tenemos que irnos a Tacna o tenemos que irnos a Arequipa, ¿no es cierto? Así como tenemos que irnos hasta para solucionar un problema de celulares o para ver el tema de el Banco de la Nación, de la SUNAT, etcétera. Creo que somos la única región que no tiene pues todas sus instituciones públicas radicadas dentro de la región, ¿no es cierto? O sea, somos una región aportante de manera importante al erario nacional por el tema minero, el tema aduanero, el tema pesquero, y sin embargo nos han convertido, y lamentablemente la población lo acepta como algo natural, que tengamos que salir a Tacna, a Hilo, a Puno, qué sé yo, para hacer nuestros trámites, ¿no? Realmente es inconcebible, y creo que ya es tiempo de que se cambie esto. Esto no se puede seguir permitiendo. El Estado, el gobierno, no nos puede decir a los moqueguanos, a los ileños, a los omateños, no nos puede decir que no hay presupuesto para descentralizar y poner de una vez por todas las instituciones al servicio de la región en la región. Registros públicos, bancos, telefónica, SUNAT, qué sé yo, todas las entidades públicas directamente en nuestra región, como tiene todo el mundo, ¿no? Inconcebible, pero cierto, y lo vivimos por muchos años. Ingeniero, ahora en el tema de fiscalización, ¿no? Me refiero a los señores congresistas elegidos por el pueblo aquí en Moquegua. Usted ha podido analizar, ¿no?, de que caso Antonio Saverio Salinas, lo hemos visto más que todo haciendo un figurantismo permanente, ¿no? Pero no hay, él no ha tenido, por ejemplo, grupos de trabajo en cada provincia. No se han llevado, pues, por ejemplo, el control de laudos arbitrales que han habido, pues, en el municipio provincial de Marical Nieto, donde él mismo ha trabajado y ha sido alcalde. Entonces, esos errores, ¿cómo usted los observa, ingeniero? Bueno, esa es una de las reformas en el trabajo parlamentario que nosotros queremos hacer de llegar al Congreso. La verdad es inconcebible, y si no revienta la corrupción en Ancas, en la alcaldía de Chiclayo, en fin, toda la corrupción que ha reventado en los últimos años, y que dicho sea de paso no camina para nada. O sea, me imagino yo que esto terminará en unos 10 o 15 años de juicio, absolviendo a todo el mundo, y el país, bien, gracias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Nuestro congresista candidato a la reelección, que ahora quiere pues nuevamente el favor de la población, a pesar de que tiene pues varios anticuchos de por medio, uno de ellos cambiarse de camiseta permanentemente. Antes fue electo por Solidaridad, ahora está yendo por PPK, en fin. Pero al margen de esos temas que serían de forma y no de fondo, finalmente
yo quiero preguntarle a la población de Hilo, a la población de Moquegua, si siente que este señor o que los congresistas que hemos tenido a lo largo de todos estos años han hecho algo por el desarrollo de nuestro pueblo. Ahí tenemos dos casos, puerto y aeropuerto. En el tema de la fiscalización, bueno, hemos tenido o tenemos aún un elefante bailando en nuestra sala, rompiendo toda la cristalería y nadie dice nada, nadie se ha dado cuenta. O sea, este señor está sentado en su sillón leyendo su periódico, tomándose su trago y no se ha dado cuenta que acá en Moquegua, en Hilo, en toda la región, la corrupción nos come a pedazos, íntegros, redonditos. Oiga, millones de soles pierde el Estado a nivel nacional. No solamente estamos hablando de Moquegua, a nivel nacional por una defensa legal deficiente y corrupta, porque todo se arregla. O sea, no hay forma de que el Estado defienda sus contratos, defienda sus intereses, porque no hay juicio que gane. Todos los juicios se pierden. Y no solamente los juicios, estamos hablando el copamiento de lo más importante y sagrado para un país, sus registros públicos. ¿Cómo es posible que alguien venga, sustituya a los dueños, se apropie de los inmuebles, los venda, los revenda y nadie se dé cuenta, ¿no es cierto? El gobierno local, yendo específicamente al tema que tú acabas de tratar, el gobierno anterior del señor Cuaila recibió mucho más dinero que el alcalde anterior, el señor Edmundo Cuaila, también del mismo apellido, el popular Yoyo. Y sin embargo, nosotros vimos ahí que se hizo el estadio, que se hizo el Coliseo, que se hizo el Malecón Ribereño, etcétera. Este señor del que tú hablas, el señor de los laudos, habría que ver qué obras ha hecho, y sin embargo se han ido pues por el caño, por el desagüe, millones de soles. Lamentable, sí. Inconcebible, sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos quejamos, lloramos o simplemente exigimos un trabajo de fiscalización real y correcto? ¿Qué proponemos? Oiga, basta con tener una oficina congresal, entre comillas, donde despacha una secretaria y es poco menos que una mesa de partes, o realmente tenemos desde el Congreso que tener oficinas implementadas con un equipo multidisciplinario de gente que se encargue de ver todos los problemas de la región para que sean no solamente tratados con la prontitud que se requiere, sino hacerles el seguimiento a cada caso en particular. Si no, no hay fiscalización, no hay apoyo, no hay nada, no hay desarrollo. Sí, porque, ingeniero, por ejemplo, el caso de los laudos arbitrales, Moquegua está perdiendo una millonada de dinero por la ineptitud de estos sujetos, ¿no? Y sin embargo, ir como congresista, el señor Antonio Ceballos Salinas en Lima no hizo nada de nada, ¿no? Preguntémosles a la población si cree que ha hecho algo. ¿Cuál es la percepción de la población? ¿Merece que le demos otra vez nuestro voto de confianza? Pero no solamente este señor, todos los congresistas que hemos tenido, los electos por Hilo y los electos por Moquegua. Sí, acá en Hilo ha sido peor todavía, ¿no? Revisemos el historial de cada uno y veamos qué han hecho para el desarrollo de nuestra tierra. ¿Por qué? Si han hecho un trabajo eficiente, somos la región más atrasada del sur, ¿no? Ingeniero, usted va por el número 1 con Alianza Popular, ingeniero Polo, nosotros le deseamos lo mejor. Queríamos un tema también, ingeniero, que bueno, ha sido pues el bastión, ¿no? Nosotros conocemos perfectamente que el señor Jaime Rodríguez en el periodo 2007, ahí él implementó, ¿no?, los TICs, me acuerdo, los TICs en el aspecto educativo. Y obviamente, pues al último salió un amauta, ¿no?, con congratulaciones que no le corresponden. Me refiero al aspecto de educación, ingeniero. Vamos a ir por partes. De acuerdo a la Constitución Política, el Estado indica que el Estado debe invertir mínimos el 6% del PBI en educación. En el Perú se invierte solamente el 3,5%, en Bolivia se invierte el 6,4% del PBI. Ingeniero, ¿usted qué opina en ese sentido del aspecto de educación en el Perú? Bueno, en realidad da coraje, da cólera, da vergüenza. Somos el país en América Latina que menos importancia le da al capital humano, a los niños, a los jóvenes. Tenemos profesionales de pizarrón
que luego salen a la calle. De pizarrón, Pizarrón. De pizarrón, ¿no? Tenemos profesionales porque no hay laboratorios, ingeniero, que luego no consiguen trabajo. Y eso es una deficiencia desde la etapa inicial. Obviamente acá hay gente que se ha aprovechado, se ha marketeado muy bien hacia afuera y está bien que afuera se lo crean. Muy buena campaña publicitaria en los principales medios del país. Sin embargo, si todos nos atenemos a que la educación es un tema que se desarrolla a lo largo del tiempo, imposible entonces que alguien entrando a gobernar haya podido tener los logros que dice que ha tenido. Creo que más claro ni el agua. Sin embargo, vamos al tema de fondo. Efectivamente, gastamos, y nadie entiende por qué, los gobiernos son renuentes a cumplir lo que manda la Constitución. O sea, ¿cómo le pedimos al ciudadano común y corriente que cumpla con las leyes y la Constitución si el gobierno es el primero en incumplirlas? ¿Cómo podemos concebir que un país mucho más pobre que el nuestro, que no tiene mar, que tiene un montón de problemas por su ubicación geográfica, esté invirtiendo en este momento casi el doble de lo que el Perú gasta en sus niños? Y tenemos una educación pública que da vergüenza. Esa es la palabra, que da vergüenza, con una diferencia notoria y enorme versus la educación privada. Hoy en día, los padres de familia, la clase media, la clase más humilde, hace esfuerzos enormes para mandar a sus hijos a colegios privados porque no confía en la educación pública de este país. Sin embargo, cae en manos de inescrupulosos que, gracias a la última campaña que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta, hemos visto a la luz estas universidades, institutos y colegios que nuestro inefable presidente actual llama de medio pelo, que han convertido la educación en un enorme negocio de millones de soles. Y que no será un vil negocio, ¿no? Un vil negocio. Porque está engañando, engañando a la gente. Engañas al pueblo con lo más preciado que tiene, sus hijos, ¿no es cierto? Y el Estado, el gobierno, lo permite. ¿Pero qué hace el gobierno? Nada, tenemos colegios abandonados. Todos los años, al inicio de las clases escolares, nos damos cuenta que los colegios no tienen baños, que los techos se caen a pedazos, que no hay material didáctico, profesores mal pagados. Todos los colegios en la parte alta, y no me lo puedes desmentir, tienen el grave problema de que sus profesores no tienen alojamiento y alimentación garantizada. Y es público que, por ejemplo, los profesores de la parte alta, no todos por supuesto, hacen clases 2 o 3 días a la semana porque el resto están en sus lugares de origen, en Moquegua, en Hilo, en Tacna, en Arequipa, qué sé yo, menos dictando clases. Entonces, inconcebible que no tengamos colegios bien implementados, bien equipados, que nuestra educación técnica sea una de las peores, a pesar que tenemos ejemplos exitosos como el Senati, que yo no sé por qué no se replica a nivel nacional, los tecnológicos públicos que no reciben fondos del canon, cuidado, ¿por qué la universidad recibe fondos de canon y por qué los institutos técnicos no reciben el mismo tratamiento? ¿Por qué nuestra Universidad Nacional, perdóname, Jano, la UNAM, con 8 años todavía no puede ser formalizada y además con una infraestructura que da pena? Entonces tenemos ya 4 promociones que han egresado de esta universidad, y que no consiguen ni prácticas ni trabajo. No podemos entender acaso que estos jóvenes profesionales van a seguir a competir con el resto de universidades a nivel nacional y que con la formación que les estamos dando no tienen ninguna posibilidad de poder triunfar o de poder conseguir un trabajo adecuado y decente. Prácticas, ni Sauder ni Anglo American les dan prácticas preprofesionales y profesionales. ¿Por qué? Porque no ha habido una gestión adecuada, no hay convenios con las empresas privadas. Por ejemplo, acá en el puerto de Hilo, yo no sé si la UNAM tenga convenios con las plantas harineras, con las plantas pesqueras,
con Enersur, etcétera, para poder desarrollar pues sus capacidades. Sí, aún y todavía complementar sus estudios. Sí, ingeniero Polo, también hay ingeniería pesquera, ¿no? Pero no se ve, no se vislumbra qué es lo que está haciendo en esa carrera aquí en Hilo, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y ese es un mal a nivel nacional. Entonces, tenemos universidades, creo que la gran mayoría de universidades, resulta que es el mismo caso que los gobiernos regionales y los alcaldes, y las alcaldías, perdón, que tienen millones guardados en sus cuentas del Banco de la Nación, que no las pueden guardar, que no las pueden gastar, porque no saben cómo, ¿no es cierto? Creo que en el caso de la UNAM tienen más de 100 millones guardados en el Banco de la Nación que no terminan de utilizarlos, y vemos que seguimos, por ejemplo, en el caso específico de Moquegua, seguimos haciendo clases en los ambientes donde estaba la tropa del cuartel claro, de Moquegua, ¿no es cierto? 8 años, y no podemos resolver ese tema. Bueno, somos el país de los años, pues, ¿no es cierto? Nuestra carretera Omate tiene 80 años, las lomas de Hilo, qué sé yo, desde que tengo uso de razón, el proyecto Majesiguas, Olmos, en fin, el tren eléctrico. A nivel nacional estamos tan acostumbrados a esperar 20, 30, 40, 50 años por obras que luego son abandonadas como si los gobernantes de turno estuvieran manejando su chacra, ¿no es cierto? Y esto realmente, a ver, repasemos mentalmente todos los congresistas que hemos tenido. ¿Alguien se ha ocupado de estos temas? ¿Alguien ha dicho, esta boca es mía? Nadie, no les interesa. Sí, ingeniero, tiene usted mucha razón, ¿no? Ahora, otro asunto también, ¿no? Que los grandes congresistas que tenemos en el Perú han bajado los precios de los combustibles a nivel mundial, ¿no? Y aquí al contrario, el Estado viene estafando, ¿no? No trabaja ni siquiera dirimentemente para apoyar al pueblo en reducir los costos de los combustibles, ingeniero. Bueno, ese es un tema... El Congreso nada, no dice nada. Ese es un tema dramático, ¿no es cierto? Integral además, o sea, no solamente estamos regalando el gas de camisea, y tenemos un partido político que tiene aspiraciones de llegar, donde va de vicepresidente nuestro ex gobernador regional, que nos dice todos los días, y todos sus postulantes al Congreso, que no hay forma de renegociar los contratos, ¿no? No, eso no se puede hacer. No somos un país serio si planteamos renegociar contratos. Oigan, perdónenme la frase, no me jodan, ¿no es cierto? Claro, lógico, podemos cambiar la Constitución, pero no podemos renegociar un contrato. ¿Dónde estamos? Sí, así es, claro. ¿No es cierto? Y estamos regalando el gas al exterior. No utilizamos el gas de camisea para beneficio de nuestros pueblos. Si lo queremos regalar al exterior, regalémoselos a la población. Por 33 millones que hemos recibido como país de regalías. ¿No es posible dárselo a la población de manera gratuita? Por supuesto que es posible. ¿Qué dicen los congresistas? Nada. Yendo al tema de los combustibles, porque específicamente. Esa es una labor del Congreso. Por supuesto, por supuesto. Porque nosotros lo hemos elegido los congresistas justamente para que vayan a ayudar a la gente. Preguntémosles a estos señores, ¿alguna vez lo han citado al ministro de Energía, al ministro de Economía, a la Comisión de Energía y Minas, de Defensa del Consumidor, de Economía, etcétera? Y preguntarles, oiga señor, ¿y por qué usted regala el gas al exterior? Claro. Ahora, yendo al tema de los combustibles, parece que en el Perú los gobiernos de turno creen que que el combustible es un lujo, ¿no es cierto? Es como las carteras de Nadine o los chocolates Godiva o este tipo de cosas. Señores, el combustible en el país sirve para mover al pueblo, para mover la economía. Es lo que se utiliza en la combi que lleva a nuestros hijos al colegio, en el micro que moviliza al ama de casa, en nuestro taxi, en nuestro auto particular, en el camión que lleva los productos de los pequeños y medianos empresarios a los puntos de venta o al mercado, los aviones, todo se mueve con combustibles. Y sin embargo tenemos un gobierno que usufructúa, que lucra con nuestro sudor. O sea, el gobierno haciendo usura con el pueblo, ¿no es cierto? El petróleo, el precio del petróleo
está en el suelo. ¿Se ve reflejado eso en los grifos? Mentira. No, claro que no. ¿Qué cosa nos dicen? No, momentito, la ley del mercado. Pues es que nosotros somos un país liberal. No, ya subió el dólar. El mercado tiene que regular el precio. Mentira. Huecos. Acá no funciona el mercado. Somos una economía demasiado pequeña y además no hay competencia. Tenemos solamente 2 refinerías, una del Estado y una de los españoles. Y tenemos una gran cadena de grifos, porque quiero recordarle a la población, a los amigos de Hilo, a los amigos de Moquegua, que todo el mundo nos ha dicho que los intermediarios son los que se llevan el negocio, ¿no? Que los intermediarios son los que no quieren bajar el precio y como estamos en ley de mercado, el gobierno no puede regular precios. Oiga, nos hemos preguntado quién es el propietario de la mayor cadena de grifos en el Perú. El Gran Banco de Crédito. El Banco de Crédito, claro. Primax, son dueños de Primax. Y Tisur también. Exacto. Entonces, ¿están defendiendo los intereses del Estado, de la población, o están defendiendo los intereses de los banqueros? Porque así, igual que con el tema de los combustibles, igualito nos han hecho comulgar con ruedas de molino y nos han metido o pretenden meternos en la cabeza que los bancos pues pueden cobrar el interés que les da la gana, ¿no? Y somos uno de los países que la población más alto paga de intereses y menos le pagan por sus préstamos. ¿Cuánto paga un poblador común y corriente, un microempresario, una ama de casa, por una tarjeta de crédito, por un préstamo en un país desarrollado, en Estados Unidos, en Canadá, qué sé yo? 3% al año. ¿Cuánto pagamos en el Perú? 150, 200% al año. ¿Qué tal Yo quiero preguntarle a la población de Hilo, ¿algún poblador común y corriente que ahorra, que tiene su tarjetita en el banco, en cualquiera de los bancos peruanos, gana plata? ¿O ve que mes a mes portes, gastos, en fin, nos han metido un montón de conceptos que mes a mes ve uno disminuir su plata en el banco? Quiere hacer una transferencia, 7 soles, 8 soles. Dizque porque no es la plaza donde nos están depositando. En otras palabras, el gran negocio de los banqueros que nosotros vemos, ¿no? Y dice, oiga, estos señores son pues muy inteligentes, estos señores son los haces de la economía, porque tienen clínicas, tienen puertos, tienen agroindustria, tienen almacenes, tienen empresas mineras, tienen centros comerciales. Claro, si trabajan con el ahorro nacional que no les cuesta nada, y el pequeño empresario, el ama de casa, el padre de familia que quiere comprarse un taxi, que quiere poner un negocio, aparte que la SUNAT nos saque el ancho, tiene que pagar intereses leoninos, usureros. Y los gobiernos de turno y nuestros congresistas, bien, gracias. ¿Por qué? Porque se creen pues reyesuelos, se creen de una raza distinta, que una vez que son electos se van pues a sus oficinas doradas, llenos de sirvientes, buena comida, buen trago, buenas relaciones, y se olvidaron de quienes realmente los eligieron y quienes realmente los llevaron al sitio donde están. Claro que sí. Se acabó el tema, ¿no es cierto? O sea, por 5 años hemos elegido un reyesuelo que solamente viene para la foto, para las fiestas, para tomarse la foto bien a la medalla, para las cocteleadas, etcétera. O para mover a la gente en la carretera o Arequipa. Más nada. Nada más, para eso viene. Más nada. O sea, para hacer política dentro, ¿no? Así. Yo no sé si eso sea hacer política, eso no es hacer política. Politiquería barata. Así es, eso es beneficiarse de las necesidades de la población, mi querido amigo. Ingeniero, hay una parte complementaria, ingeniero Hugo Polo, es, por ejemplo, el gas de Camisea, ¿no? Usted nos ha indicado claramente, el plan de gas de Camisea, obviamente de que esos momentos, la empresa Odebrecht, ¿no? Es la que ha ganado la concesión, y obviamente tiene que haber plantas de licuefacción, ¿no? Para poderlo utilizar como gas domiciliario. Acá, pero queríamos ver cómo es eso, ingeniero, cómo se está manejando en el Perú. Porque es importante, si usted va a ser congresista debe conocerlo perfectamente ese tema, ¿no? Oiga, mi querido amigo, acá nos están engañando. Y no de ahorita, sino de hace ya algunos años. A los tacneños, a los moqueguanos, a los arequipeños y a los puneños. A todos nos están contando que la gran solución para industrializar el sur,
para mejorar la economía de los pueblos del sur es el gas de Camisea, el gasoducto surandino, ¿no es cierto? Que ya tiene muchos años, dicho sea de paso, manoseándose con marchas y contramarchas, etcétera. Ya está en construcción, efectivamente, ya está en construcción. Con Odebrecht, ¿no? Licitado, claro, antes era Kuntur, con un proyecto que costaba poco más de 2.000 millones de dólares, y hoy en día este gobierno lo ha licitado por más de 7.000 millones de dólares. Más de 7.000. O sea, estamos hablando más del doble, o el triple, perdón. ¿Qué resulta? Que a la hora que llegue la tubería del gas a Hilo y Arequipa, y no sé si a Tacna, porque son ramales complementarios que no están comprendidos dentro del proyecto inicial, no va a servir de nada. Y no va a servir de nada porque no hemos hecho las obras complementarias que nos permitan a los pobladores de todas estas regiones que acabo de mencionar utilizar el gas natural en nuestros domicilios. En otras palabras, todos los que han tenido oportunidad, hileños, tacneños, arequipeños, moqueguanos, puneños, de viajar a Lima, antes de llegar a Lima, pasando Chincha, entre Chincha y Cañete, hay una gran infraestructura, una planta enorme que se llama Melchorita, la planta de licuefacción de Melchorita, que tiene ya desde el 2004, se inauguró me parece el 2008, que ya tiene más de 8 o 9 años, y que sin embargo, a pesar de los 10 millones de habitantes, de los casi 10 millones de habitantes que tiene Lima, no llegan a los 600.000 conexiones domiciliarias, 400.000, perdón, corrijo, hacia abajo todavía, ni siquiera hacia arriba, 400.000 conexiones domiciliarias de gas natural. O sea, esa publicidad que dice, oiga, sí, yo tengo gas natural en mi casa y solo gasto 15 soles al mes, sí, solamente son 400.000 hogares en todo Lima y Callao. ¿Se imaginan ustedes si no se construye una planta similar, cuyo costo es de aproximadamente 3.000 millones de dólares adicionales, en Hilo, en Arequipa, en Moquegua o donde sea, que sirva para poder utilizar ese gas natural, que es diferente al gas licuado de petróleo que uno va al grifo y simplemente llena el balón y lo lleva a su casa? Sencillamente ese gas de Camisea no le va a servir a ninguno de estos departamentos, a ningún poblador de estas regiones. Ergo, o sea, lo que quiero decir es que el gas de Camisea, el gasoducto surandino, es un gran engaño para los pueblos del sur. Y la petroquímica, peor, porque hoy en día, con el tema del shale gas que tiene Canadá y Estados Unidos, resulta mucho más económico hacer una planta allá para producir metanol y para producir etanol y por ende explosivos, fertilizantes y plásticos, que hacer o que invertir 2.000 millones de dólares en esa planta petroquímica supuestamente que nos están vendiendo a los hileños, a los moqueguanos, a los arequipeños, y que ha significado un montón de pleitos y peleas entre de todos contra todos, avalado además por el mal trabajo que tenemos de nuestros congresistas, que no se han interesado en absoluto, no le han informado a la población real y concretamente. Por ejemplo, se habla de la planta de explosivos que pondría la empresa australiana Orica. Oiga, a la empresa australiana Orica le conviene 1000 veces importar amoníaco y poner una planta de transformación de ese amoníaco que le va a costar 600 millones de dólares, versus construir una planta de 2.000 millones de dólares para producir en este momento a un costo más alto que el que podría producir en Canadá o Estados Unidos. Y lamentablemente no se le informa a la población correctamente. El ministro Eleodoro Mayorga, ese gran lobista que hemos tenido, nos ha dicho pues que en el mediano plazo el poblador común de las regiones de Moquegua, Tacna, Arequipa, Puno, vamos a gozar de la maravilla del gas natural. Mentira, falso. Ese gas va a llegar
a la punta del tubo y finalmente va a ir a beneficiar, lo más probable, a los chilenos, a los mexicanos, a quien sea, menos a los peruanos. Ingeniero Polo, finalmente quisiéramos preguntarle nosotros, por ejemplo, ¿no? Me refiero yo, por ejemplo, a la base de datos de bienes y servicios que tiene el Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, se compra una camioneta en Tumbes, vale $32.000. Se compra en Tacna, vale 40.000. Se compra en Ayacucho, y así, o sea, los precios son pues, variables en todo el Perú, ¿no? De acuerdo a las cotizaciones, obviamente, ¿no? Y al final, pues, no tenemos una estandarización de precios. ¿Cómo se debe manejar si usted es ser congresista, ingeniero, en ese sentido? Mira, ese es uno de los grandes problemas. O sea, el país como está no funciona. Nosotros como país, en realidad yo lo grafico con los alumnos, en fin, con quien converso, somos un Frankenstein, que no tiene ninguna de sus piezas armadas correctamente ni conectadas, ¿no? No somos pues un relojito suizo o un carro de más o menos mediana calidad que camina como debe caminar. No, mentira, somos un mal armado conjunto de piezas que entre sí no tienen conexión y por ende no funcionamos como cualquier país decente. ¿Qué hay que hacer en ese sentido, ingeniero? Nuestra policía, nuestro sistema educativo, nuestro sistema económico, nuestro sistema de precios no funciona. El Estado no funciona y hay que reformarlo. Y eso es lo que está pendiente desde hace muchos años porque nuestros congresistas y nuestros gobernantes de turno solamente ven el negocio inmediato, sus intereses particulares, los lobbies, etcétera. El sistema de compras del Estado en su conjunto, que es la parte a la que tú te estás refiriendo, está colapsado. Por eso es que los gobiernos regionales y los municipios no pueden hacer obras ni comprar adecuadamente. Y todo esto termina siendo un bolsón de corrupción, precisamente por eso. ¿Qué proponemos? Oiga, una base de datos nacional que nos permita, para que la población lo entienda, así como cuando uno va a Plaza Vea en Tacna, o en Moquegua, o en Arequipa, o en Lima, o donde sea, y compra la leche, el azúcar, el arroz al mismo precio, igual. Es inconcebible, por ejemplo, que una ambulancia en Lima cueste $42.000 y en Moquegua se haya comprado para el distrito de Samegua en más de 90.000. Yo no sé si la ambulancia que compraron en Samegua viene pues con el muerto o con el herido incluido, ¿no es cierto? Porque si va a costar casi el doble, la verdad que habría que ver qué tenía esa ambulancia. Igual, todo se compra de manera dispersa. ¿Cómo es posible entonces que podamos ahorrar en el Estado para desarrollar postas, para darle educación, alimentación, seguridad social, que por ejemplo los pescadores de hilo no la tienen adecuadamente, ¿no es cierto? Los han abandonado a su suerte, su sistema de pensiones está colapsado. Entonces, ¿cómo es posible que esto no funcione? Porque no tenemos un sistema de compras del Estado adecuado realmente, con una base de datos real y concreta que permita esto y que además acabe con estos bolsones y estos focos de corrupción y nos ayude a hacer obra. Pero este tema de compras no es el único realmente que tenemos problemas e inconvenientes. Permítanme por favor, para redondear la idea, el otro grave problema que tenemos es el mantenimiento de la infraestructura del Estado. No hay mantenimiento de hospitales, de postas médicas. Todas las obras que se hacen no tienen incluida la partida de mantenimiento. Y vemos cómo se deterioran en el tiempo, se malogran y mueren. Ingeniero Polo, bueno, tenemos una llamada telefónica de Sammy Peralta. Sammy también es un colega periodista muy acucioso, muy trabajador y laborioso aquí del puerto de Hilo. Sí, Sammy, adelante, Sammy, adelante. Jano, muy buenos días a tu persona, buenos días a Hugo, buenos días a todos los oyentes de Radio El Puerto. Bien, escuchaba atentamente la entrevista de Hugo, que hoy postula al Congreso, referente al tema de la educación en la región Moquegua, pero básicamente con los proyectos que se vienen, Hugo, que son varios y que tú muy bien conoces, dada tu profesión, el tema de la educación superior técnica es un tema muy recurrente, muy latente. Se habla mucho
de la demanda laboral, pero se hace muy poco en el sentido de traer estos institutos tipo TESU, por ejemplo, por citar uno de ellos, que pueden cambiar o renovar el nivel de conocimientos necesarios para que los jóvenes pues accedan a puestos laborales. Mira, se vienen varios proyectos como ya la comunidad conoce, pero no hemos hecho mucho a nivel de la región, hablo en su conjunto, de permitir las herramientas a los jóvenes. Todos los chicos tienen que salir afuera a educarse con el consiguiente gasto de los padres, y acá no hay una oferta masiva y tampoco de mucha calidad, por cierto. Y este es un tema fundamental, hubo la generación de empleo que va a ser recurrente, no solamente para quienes hoy candidatean, sino en las futuros lustros. En consecuencia, ¿cuál es tu propuesta que tienes relacionado? No hablo mucho de la universidad, porque eso es un tema ya más complejo, sino el tema de la educación superior técnica, que permita, y que ha permitido a otros países, como los tigres asiáticos, elevar considerablemente su nivel de desarrollo, Hugo. Gracias y muy buenos días a todos. Gracias, Sami. Muy buenos días. Encantado de estar en tu linda tierra. Conocido por todos es que tenemos un déficit enorme de profesionales técnicos y de educación superior. Pero al tener profesionales de pizarrón, no haber desarrollado adecuadamente en los institutos tecnológicos, a pesar que tenemos, tú acabas de mencionar el TECSUB, que es un instituto de extracción privada, pero nosotros tenemos por el lado del sector público un caso exitoso, que es el CENATI, por ejemplo, ¿no es cierto? No hemos sabido replicarlo con la velocidad y la calidad que se requiere a nivel nacional. Específicamente en el caso de la región Moquegua. Tenemos además otro caso exitoso que pienso yo que se hizo a raíz del terremoto con el tema del CEFAN en Moquegua y del CEFAT en Tacna, gracias a la cooperación española. ¿Qué cosa hemos hecho? Los hemos abandonado a su suerte, Sami. Realmente los hemos dejado que naufraguen o que se mantengan ahí, congelados en el tiempo, sin darle la importancia del caso. Pero eso va encadenado además a un tema productivo. Si nosotros, como gobierno, no le damos la oportunidad a ese profesional de desarrollarse, pero además, cuidado, y acá no es un tema de chauvinismo, ni de que uno esté en contra de la Constitución cuando me vienen a decir de que los profesionales pues pueden trabajar a nivel nacional, etcétera, etcétera. Pero sí, a mí me parece totalmente inconveniente cuando yo reclamo que las empresas mineras, las empresas extractivas, las empresas pesqueras, tienen que darle prioridad a la mano de obra local, al profesional local, al alumno local, porque los recursos se explotan pues en Moquegua, en Hilo, en Aumate, no se explotan en Arequipa. Los arequipeños no nos van a dar trabajo a nosotros, ni los puneños, ni los cusqueños, ni los pasqueños. Entonces, acá sucede lo mismo que estábamos hablando en el tema de la ley de mercado, ¿no? O somos tan tontos útiles, o somos tan idiotas, o simplemente no nos interesa, porque de repente estas empresas mineras nos dan pues algún favorcito, ¿no? Por no decir otra cosa, y nos traen a todo el mundo de fuera, ingenieros, técnicos, todo. Nos llenaron el mercado de gente de fuera sin privilegiar a los locales. Ergo, nada pues. Jano acaba de decir, por ejemplo, el tema de los laboratorios para la industria pesquera. ¿Hay en la UNAM? No hay. El caso específico que conozco, RTZ, Río Tinto Zinc, es una transnacional minera de estas globales, ha construido y mantiene un laboratorio de primer nivel de análisis mineralógico en la Universidad Católica de Lima, que le da trabajo a todos los alumnos de metalurgia, de minas, de química, etcétera. Mantenido totalmente por la minera. ¿Cuántos años está operando Sauder? ¿Cuántos años está operando Anglo American? Y no tenemos, no ese laboratorio, no tenemos práctica, señor. Yo quisiera preguntarle a los directivos de la UNAM si algún alumno, por iniciativa de estas mineras, ha ido a practicar
y a desarrollarse en estas empresas. Y cuidado, porque habrá alguien que me dirá, sí, pues es que, pero todavía no están trabajando, todavía no han explotado nada. Mentira, señor. Las prácticas se dan en todas las etapas de un proyecto. Mejor aún cuando está en concepción. Desde el momento que se da el pitazo inicial y se comienzan a hacer los trabajos, desde la exploración, la concepción del proyecto, la construcción, etcétera. Y la minería es una actividad importantísima para nuestro país, pero además multidisciplinaria. Todas las profesiones entran. Es una vergüenza que no la podamos potenciar. Es una vergüenza que nuestro CEFAM no sea el piloto, el motor del desarrollo de la agroexportación en Moquegua, que esté languideciendo, porque una vez que se retiró la cooperación española, se quedó abandonado. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Exigirle al gobierno, hacer lobby, hacer gestión, para que así como estamos pidiendo, por ejemplo, que funcione el aeropuerto de Hilo, y que lo podemos hacer funcionar inmediatamente, señor, sencillamente diciéndole a Sauder, diciéndole a Anglo y diciéndole a todos los organismos públicos descentralizados que mandan a sus personales a Lima, que me embarquen a todos los pasajeros en Hilo. Y tendremos que hablar obviamente con las 2 líneas nacionales o 3 o 4 que haya y decirle, oye, yo te voy a poner tantos pasajeros diarios y me interesa lo que diga Tacna o me interesa lo que diga Arequipa, me los embarcas en Hilo y se acabó. Y vamos a tener el movimiento necesario. ¿Podemos ser una región desarrollada, mi querido amigo, si no tenemos aeropuerto? ¿Podemos ser una región desarrollada si nuestros jóvenes salen a la calle y no tienen dónde ir a trabajar? ¿Cómo se sienten esos padres de familia estafados que han gastado, que se han empeñado y que sus hijos terminan siendo taxistas o terminan siendo lo que sea? No, pues, esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir en el estado en que se encuentra, de ninguna manera. Sí, ingeniero Polo, bueno, o sea, muy interesante, temas muy interesantes, porque eso es lo que justamente hemos tratado de hacer el día de hoy, escudriñar el conocimiento que usted tiene a través de la región Moquegua a nivel nacional y qué se debe hacer en el Congreso de la República, ingeniero, y creo que usted ha sido muy claro, y hay temas puntuales, importantes, que se pueden manejar perfectamente, ¿no? Y también hemos visto negligencia consciente de los congresistas actuales, por ejemplo, el caso de los combustibles, el Estado está entrando de estafador, han bajado los combustibles y sin embargo no hacen nada. Ingeniero, sus minutos finales, ingeniero, porque usted se puede despedir. Usted está como el número 1 por Alianza Popular. Nosotros le deseamos lo mejor, ingeniero Polo. Sus minutos para que usted se pueda despedir, ingeniero. Primero que nada, mis sinceros agradecimientos. Es la primera entrevista que tengo en Hilo. Quiero realmente llegar al Congreso porque quiero cambiar la percepción, quiero cambiar y trabajar realmente por los intereses de Moquegua, Moquegua región, Moquegua Sánchez Cerro, Moquegua Mariscal Nieto, Moquegua Hilo. Tenemos todas las condiciones para ser una región desarrollada. Mira, veamos solamente cómo está creciendo toda la parte de infraestructura industrial, lo que se llama el clúster metalmecánico, que le va a dar servicio a Cerro Verde en todas las inmediaciones, desde el 48, pasando por La Joya, todo eso. ¿Por qué nuestros eticos están abandonados? ¿Por qué es un pampón que no le sirve a nadie? Porque obviamente permitimos que las empresas mineras asentadas en la región traigan todo de fuera. Señores, vamos con el número 1 por Alianza Popular, vamos por Moquegua, con la fuerza de Moquegua, para trabajar como debe ser y sacar adelante nuestra región. Realmente muy agradecido. Sí, ingeniero, nosotros estamos también muy agradecidos de haberlo invitado, nosotros especialmente aquí al puerto de Hilo, por cuanto hemos visto que usted tiene ideas claras, conocimiento en relación a los temas que son cruciales, sobre todo para el Congreso de la República, porque acá no se trata de, por ejemplo, de ir a sorprender a Lima, ¿no? Sino usted conoce perfectamente, y también nosotros lo conocemos años, ingeniero Polo. Usted siempre, nunca ha utilizado, usted políticamente, siempre ha salido a sacar la cara por lo que verdaderamente necesita la región Moquegua. Usted ha estado en diferentes escenarios, ¿no?, cuando las papas queman en Moquegua, y creo que es necesario de que la población de Hilo tenga conocimiento sobre su candidatura, ingeniero Polo. Muy amable. Muchas gracias.
Diálogo, análisis, periodismo.